Buenas tardes, buenas tardes. Acá tenemos un mensaje. Debo decir, y ahora estaba precisamente meditando en eso, que estos videos, este canal tiene muy pocas vistas, muy pocas vistas, escasísimas las vistas, increíblemente escasas. Incluso hay algunos de estos videos que los publiqué hace alrededor de 3 años y pico. Y es increíble que no tienen visibilidad. Algunos tienen 60 y tantos, otros tienen 70 y tantos de vistas. No sé realmente qué es lo que está conspirando contra este canal, porque cualquier canal de entretenimiento, canales de chistes, de cosas triviales, cosas tontas, tienen miles de visitas, miles, incluso algunos tienen hasta millones. No entiendo realmente lo que está conspirando. Llegué a pensar que hay entes espirituales, como dice la palabra, como dijo Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. No se trata de seres humanos, sino de demonios. O sea, principados, huestes de maldad que están en las regiones celestes, que atentan contra la vida de los cristianos y contra la obra de Dios y el reino de Dios, ¿no? Por eso es que no tienen vista esto, porque debe haber algo, pienso yo, o no sé, porque he chequeado varias cosas. He chequeado si las miniaturas están bien, si son llamativas, si están bien hechas, la foto, la descripción, el título y una serie de detalles que dicen que es lo que influye en que tenga más vistas o menos vistas, que tenga buen posicionamiento y demás. No es menos cierto que estos mensajes no los he compartido mucho realmente. Dicen que hay que compartirlos bastante para que lleguen a bastantes personas. Pero bueno, de todas maneras yo creo que es un privilegio para aquellas personas que le llegan estos mensajes, porque créanme que esto es palabra de Dios. Aquí hay palabra de Dios. Igual que muchos otros predicadores, que aunque no seamos perfectos, ninguno de los predicadores sí hablamos palabra de Dios. No somos perfectos porque nada es perfecto en este mundo. Absolutamente nada, ni nadie. Incluyendo los cristianos, incluyendo los predicadores, ¿no? Porque somos humanos y el ser humano no es perfecto. Pero sí hay palabra de Dios, sí hay buen contenido de mensaje para los hijos de Dios y para aquellos que todavía no han aceptado el evangelio y que no han creído, ¿no? Pero sí es importante el analizar, meditar en estos mensajes de parte de Dios. Porque muchas cosas el mundo ve y la gente, ya sea personas del mundo o personas que son cristianos, hijos de Dios, que como humano hay una tendencia siempre, ¿ve? Hay una inclinación siempre al entretenimiento, a irnos por cosas que son más fáciles, que son más entretenidas, más divertidas, más relajantes. Pero la realidad es que esas cosas perecen en este mundo. Esas cosas no van más allá. Esas cosas solamente son un momento de pasatiempo, y cuando pasan horas o algunos días, esas cosas ya se olvidan y no tuvieron fruto ninguno. Entonces de nada sirve el entretenimiento, la diversión, el relajamiento. Así están las cosas. Entonces las cosas de Dios, que son difíciles de alcanzar. ¿Por qué? Porque el cuerpo
del ser humano se cansa. El cuerpo del ser humano tiene que batallar para alcanzar esas cosas. Pero las cosas de Dios, las cosas espirituales, las cosas buenas de Dios, cuestan alcanzarlas. Porque lo bueno cuesta. Lo bueno cuesta. Es como el oro. Poniendo esta ilustración, ¿no? Sobre el oro. El verdadero oro cuesta mucho extraerlo de las minas. Cuesta duro trabajo y es escaso. Ese es el otro detalle, que es escaso. El oro es uno de los minerales más escasos que existe en esta tierra. Y por eso es que es costoso, pero vale, es valioso. Y el Evangelio de Jesucristo, el reino de Dios, según es de valioso, así es de costoso alcanzarlo. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme muchas veces para orar, para hacer un devocional ante Dios. Y es difícil echar a andar el motor de la vida espiritual de un cristiano, de un creyente. Pero una vez que usted logra echarlo a andar, es como yo decía en otra ocasión, que la vida espiritual de un creyente es como el funcionamiento de un motor de combustión interna, o sea, ya sea de gasolina o ya sea de diésel, que necesita primero un pequeño motor que le dé un impulso, que ese es el motor de arranque, que funciona con la corriente de una batería. Esa batería le da esa energía a ese motor de arranque eléctrico para poder echar a andar el motor grande, el motor realmente que necesitamos que funcione. Y podríamos en esta ilustración interpretar que ese pequeño motorcito que impulsa el motor grande, ese pequeño motor de arranque somos nosotros. Nosotros, los que nos cuesta trabajo primero echar a andar el motor grande. Y ese motor grande que queremos que echar a andar, ese es el Espíritu Santo de Dios, el motor de Dios, que al fin de cuentas es el que necesitamos que funcione. Necesitamos que funcione el motor de Dios sobre nuestras vidas y todo lo que está en nuestro entorno, todo a lo que nosotros hemos sido encomendados. Necesitamos que ese motor grande, que es Dios, a través del Espíritu Santo, funcione en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que esforzarnos con ese pequeño motor que está relacionado con nuestro esfuerzo, nuestro cansancio muchas veces, nuestro poco sentir en momentos de indiferencia, en momentos que no tenemos el más mínimo deseo de hacerlo. Pero ahí es donde está el verdadero valor, ¿ves? En eso difícil. Bien dice la palabra de Dios, que el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Entonces vale la pena. Vuelvo a lo que había dicho, las cosas triviales de este mundo, los entretenimientos, esas cosas en las que la mente del ser humano se distrae, se relaja, porque siente que es algo fácil, algo suave, relajante, rico. Esas cosas no llevan fruto ninguno. Esas cosas hoy están y mañana no están. Esas cosas no producen nada bueno. Las cosas de Dios, que aunque son difíciles, producen fruto para la eternidad. Usted está construyendo su eternidad en ese esfuerzo grande que usted está haciendo. Ahora mismo, hace unos minutos, estaba viendo un video de una periodista cristiana. Estaba ahí en la parte esta de Jerusalén,
mostrando ahí la primera iglesia que surgió. Y aquella primera iglesia fue desarrollada en una taberna, o sea, en unas cuevas. Era horrible donde tenían que estar esa gente escondida debido a la persecución. Se perseguía al cristianismo, no querían el cristianismo. El diablo se ensañaba a través de las autoridades, a través de mucha gente que no simpatizaba simplemente con el cristianismo, con el evangelio, estaban en contra, eran enemigos del evangelio. Entonces los cristianos tenían que reunirse en esos lugares tan difíciles para poder buscar de Dios, para poder orar, para poder congregarse allí, ocultándose del resto de las poblaciones para poder subsistir en su vida espiritual. Después de eso se construyó una iglesia ahí al lado de esa primera iglesia primitiva, en esa zona subterránea, cuando ya permitieron, ya dieron apertura para que los cristianos en el año 300 después de Cristo pudieran construir sus iglesias. Pero aún así esa iglesia también fue destruida en el año 70 juntamente con la destrucción de Jerusalén. Y así han sido perseguidos a través de la historia los cristianos, y la iglesia ha sido perseguida, de manera que se ha hecho difícil alcanzar el reino de Dios. No es fácil. El mismo Jesús lo dijo, que el camino de la salvación es estrecho y difícil, y el camino de la perdición es amplio y espacioso, y casi todos se van por él. De manera que si nosotros queremos realmente salvarnos, si realmente queremos alcanzar el reino de Dios, que es lo que al final es realmente lo que vale, porque lo que permanece es la eternidad. La vida de este mundo es un engaño, es una fantasía, ¿ve? Es un entretenimiento, es algo ficticio. Por si usted no lo sabía, ya sea usted incrédulo o creyente, la vida de este mundo es una fantasía nada más. Una fantasía que termina, y termina muy mal, muy mal. Porque los que viven en esa fantasía, los que permanecen en esa fantasía que es este mundo, y no quieren renunciar a ello para volverse a Dios, simplemente van a la condenación. Así está escrito en la palabra de Dios. Así se cumple simplemente. Tenemos testimonio de que la palabra de Dios se cumple en muchas de las facetas. La palabra de Dios se ha cumplido a través de profetas, a través de las profecías bíblicas, y se seguirá cumpliendo. Y sobre todo en el ser humano. Si usted no acepta a Jesús como su Salvador, si usted no busca de Dios de esta manera genuina, aunque haya que hacer un esfuerzo, aunque haya que renunciar a muchas cosas, desafortunadamente su vida terminará en un mal camino. Entonces, nuestra exhortación es esta. No importa cuánto sea el sacrificio, no importa que este cuerpo se destruya, este cuerpo que se envejece, este cuerpo que se enferma, vale la pena sacrificarlo, ¿ves? Como una libación, como un sacrificio vivo a Dios, para alcanzar finalmente la vida que Dios nos tiene prometido. Amén. Este es el mensaje. Que Dios les bendiga. Y oren, por favor, porque estos canales se han expandido, porque estos canales se extiendan y lleguen a los oídos de todas las más personas posibles, para que puedan alcanzar también el mensaje y se salven también. Que Dios les bendiga.